Bueno, vamos a iniciar con una prueba triaxial. Este inicio yo lo hago para cualquier ensayo triaxial, ya sea CD, CU o U. Lo primero que tenemos que hacer es montar la muestra, ya que está montada en el cilindro. Y encendemos la máquina, la multiplex. Aquí le vamos a dar triaxial. Y vamos a dar aquí seleccionar Test Screen para yo poder ya observar de que la celda de carga me está marcando. Si yo aplico una fuerza aquí en la celda de carga, me tiene que marcar acá. Vean cómo me marca la diferencia en la fuerza. Ok, yo la voy a poner en 0, la voy a tarar y voy a empezar a bajar poco a poco para que apenas la celda triaxial me toque el pistón. Una vez que me toque el pistón, ya yo empiezo a ver carga aquí. Tengo 7 kN. Entonces 7, 6, 5 kN para mí está bien. Entonces ya aquí tallo y ya yo sé que mi pistón está fijo. Y ya vuelvo a tarar la carga y ahí estoy en 0. Una vez que ya yo tengo eso, entonces vamos a llenar de agua la celda. Para eso hay que ver cómo está la conexión realizada. Esto está desde el tanque de agua, en este caso que yo no tengo desaireador, yo lo hago por medio de bomba de vacío y le aplico un vacío al agua para desairearla. De este tanque venimos a la primera unidad de presión. Esta es la manguera que viene del tanque a la unidad de presión, y de la unidad de presión salimos al medidor de volumen. Del medidor de volumen salimos a este manifold. Como ven, este es el transductor de presión de la presión interna de la muestra, lo que se llama el back pressure. Este segundo que tengo yo acá en el manifold, esta es la presión de poro. Y esta que está aquí, si nosotros venimos desde el tanque de agua, vamos a la segunda unidad de presión que tiene el sistema, entra por acá, sale, nuevamente se viene directo a esta tercera posición en manifold, que esta es la presión de cámara. Entonces, si nosotros vemos aquí esta línea continua, tenemos la presión de cámara, que es esta. La vamos a poner donde entra la presión de cámara, que es la que viene directo a un hueco que está dentro de la celda de triaxial. Está la que es la presión de poro, que es el centro. Usualmente en la celda triaxial está en el centro. Y está la de el back pressure, que es la que está alineada con esa manguera que está dentro de la muestra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para llenar primero la cámara? Vamos a abrir lo que es la cámara, la presión de cámara. Ya tenemos las dos válvulas abiertas. Esta también de acá la tengo que abrir. Tengo que dejarla abierta. Ahora, ¿cómo funciona el sistema de presión? El sistema de presión funciona de la siguiente manera. Esto es una bomba que lo que hace es que por medio de este regulador, aquí nosotros vamos a generar presión al aceite que está en la parte de encima de este cilindro. Ese aceite va a empujar el agua hacia la manguera y eso es lo que genera que nosotros tengamos la presión que queremos acá. Entonces, mientras más presión de aceite le demos, más presión de agua. Hay varias formas para llenar esto de agua, digamos ya del agua desaireada. La forma que yo utilizo es la siguiente. Primero abrimos acá el tornillo en la celda, un poco. Vean que el tornillo tiene una parte plana que deja que el aire vaya saliendo, que es esta zona. Acá, una parte plana. Entonces no es necesario quitarlo por completo, con solo que esté un poco abierto.
ya el agua va a entrar. Ok, las formas son las siguientes. Si yo únicamente abro esta válvula, el agua va a empezar a correr directamente desde el tanque, va a pasar por acá, pasa por esta que está abierta y como vemos ya empezó a llenar allá. Ok, ¿qué pasa con esto? Usualmente y dependiendo de las alturas a las que yo tenga diferencia de altura entre esta unidad, la celda de triaxial y el tanque mío de agua elevado, usualmente el agua empieza a desplazar el aceite hacia la parte de arriba. Entonces, si yo dejo esto abierto, esta válvula abierta, el agua, como hay una diferencia de altura entre el tanque de agua y este otro tanque, me va a desplazar el aceite y el agua me va a contaminar el aceite. Eso es lo que tenemos que tener muchísimo cuidado en estas máquinas de que eso no pase. Entonces, si yo lleno la celda triaxial así, tengo que tener cuidado de que el aceite nunca se me venga muy arriba. Entonces yo usualmente lo utilizo. Estas manchas se hacen porque se junta el agua con el aceite y se van haciendo esas manchas que uno las puede ir limpiando cada cierto tiempo, agarra y limpia todo el sistema. En este caso está un poco sucio, pero yo lo que hago es, cuando eso se me sube mucho, es que yo lleno un poquito de agua por medio de meterle presión al aceite para que el aceite me baje, me desplace un poco de agua y ya yo tenga más rango para llenar de la otra manera, por ejemplo así. Y ya yo enciendo la máquina y le empiezo a dar un poco de presión. Ahí yo veo que ya el agua ya me está empezando a llenar muy suavemente, pero esa agua se está llenando porque el aceite me está empujando el agua, o sea que el nivel de aceite va a venir para abajo. Entonces cuando ya yo veo que el nivel de aceite está a lo que yo quiero, o sea que no está peligrando de que se haya una contaminación entre el aceite y el agua, entonces yo llego, paro la máquina, le quito la presión, paro la máquina, si quiere la puedo apagar y abro la llave de atrás. No la abro del todo, sino que la abro más o menos como media vuelta, porque si no el agua va a salir aquí muy rápido y me va a revolver mucho el aceite. Entonces lo que hago es que lo abro media vuelta para que el agua vaya subiendo lentamente en el cilindro triaxial. Ahí vamos a esperar a que llene. Siempre estar chequeando de que el aceite allá en la unidad de presión no se nos vaya a subir mucho, ¿verdad? Si se sube, entonces volvemos a cerrar allá y le metemos agua al cilindro, a la celda triaxial por medio de presión. Usualmente el nivel de aceite se nos puede elevar aproximadamente como de 2 a 3 centímetros en una llenada de la celda completa. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado.
Aquí vamos a esperar a que el agua salga por acá y nos tire todas las burbujas, todo el aire. Ahí está, cerramos. Inmediatamente lo que tenemos que hacer es cerrar esta válvula, porque si no, como les comenté, el agua sigue desplazando el aceite, se nos revuelve el aceite con el agua dentro de la bomba y hay que limpiar toda la unidad. El próximo paso que hicimos ahora es poner el LVDT, que ya está en posición y como vemos ya nos está marcando aquí. Vean que si yo lo muevo, él nos marca. Entonces ya tenemos, está marcando la deformación y está marcando la fuerza en la celda de carga. Ahora vamos a encender el programa para hacer una prueba UU. Lo primero que tenemos que hacer son las conexiones, la conexión de Ethernet y la conexión de el adquisidor de datos. Para esa conexión ocupamos un dispositivo que es un cable que va de serial a USB. Ok, cuando se hace la instalación de este cable tenemos que cerciorarnos de que este cable está únicamente en el puerto COM1. Si hay una diferencia en COM2 o COM3, si yo por ejemplo pongo este cable en otro de mis puertos USB donde no está configurado el COM1, él no me va a funcionar. Ok, ahora vamos a abrir los dos programas. Ocupamos el programa de triaxial que se llama CUCD3TFT, que es el programa que maneja el adquisidor de datos. Como vemos, yo lo abrí, pero no me está marcando, me está marcando bien el desplazamiento y la fuerza, pero no me está marcando ninguno de los transductores de presión. Entonces, eso es algo que pasa en mi sistema, habría que ver si pasa en el sistema de otra gente. Yo lo que hago es que lo cierro y lo vuelvo a abrir y ya en la segunda vez ya yo tengo todos los datos de las presiones. Okay. Primero tengo que abrir este programa antes de abrir el otro programa, el de la UU. Es lo primero que tengo que hacer. Entonces, una vez que ya yo lo tengo abierto, abro el programa de la multiplex que se llama UTM0108 multiplex, lo ejecuto y vamos a hacer una triaxial UU. Vamos a cortar esto para tener yo en el display las dos cosas que requiero. Uno es la presión de cámara y otro es ya el programa del ensayo UU. Como podemos ver, aquí tenemos la misma deformación, 9.39 y una carga de 1 newton. Lo podemos revisar acá. Probablemente aquí ya está redondeado en el programa y por eso dice 1 newton. Si nosotros tocamos acá el LVDT, se nos tiene que marcar aquí. Y igual si le aplicamos presión a la celda de carga. Y ahí ya nosotros sabemos de que todo el sistema está funcionando bien. Entonces ese tiene que ser el paso. Primero abrir el programa que nos va a dar la indicación de la presión de cámara y después abrir el de triaxial. Acá en el de triaxial U, perdón. En este triaxial U pues vamos a llenar aquí todo lo que son los datos. Pongámosle prueba, por ejemplo. Proyecto número 01. Proyecto número, nombre del proyecto prueba. La perforación, pongámosle perforación 5. En la altura, pongámosle 2.50 metros. El tipo de muestra, pongámosle que es una SM, una arena limosa. La forma de la muestra, cilindro. Aquí el estándar, ASTM. Cuando se trajo la muestra al laboratorio, hoy estamos 4, digamos que fue ayer, el 03 del 2017, y hoy que vamos a hacer la falla 0403 2017, eso va a terminar hoy mismo.
Esto es para cuando se hizo un remoldeo. En este caso vamos a decir que es una muestra inalterada. Estas son las siglas de la persona que está haciendo el ensayo y las siglas del controlador. El controlador, digamos, es la persona que revisa el ensayo. Y aquí nos vamos otra vez a la pantalla de la información gráfica. Vamos a guardar el archivo. Entonces vamos a hacer File New. Y vamos a meterlo acá en el escritorio y le vamos a poner prueba. Prueba U. Tiene una raíz .nar. Lo vamos a guardar y ya entonces él nos despliega las opciones para poder meter las dimensiones de la muestra. Vean que aquí en la información general no se me ha borrado nada. Siempre lo tengo aquí, voy a meter las dimensiones de la muestra. En este caso, la muestra tiene 76 milímetros de altura y 36 aproximadamente 36 milímetros de diámetro. Ella sola me va a calcular el área y el volumen, lo demás lo dejo tal como está. Y aquí el S3 es el esfuerzo de la presión de cámara que yo le voy a poner. En este caso, como es la muestra número 1, entonces vamos a iniciar con 50. Yo lo voy a hacer 50, 100, 200. Se puede hacer 100, 200, 400 o depende de la situación del caso, ¿verdad? Únicamente esto es lo que hay que llenar. Y ahora vamos a iniciar ya el proceso de la falla. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar con la máquina de presión. Esta tiene que estar abierta, por supuesto, la otra como ya la teníamos cerrada. Y vamos a cerrar en el manifold esta llave. ¿Para qué? Para poder nosotros leer la presión que vamos a tener aquí previa. Y una vez que ya tenemos la presión ajustada en la máquina de presión, entonces sí vamos a dejar que esa presión llegue hasta la celda triaxial. Esto es para evitar un error y pasarnos, digamos, en la presión de trabajo. Entonces aquí empezamos a incrementar hacia la derecha la presión. Y aquí se nos empezó a incrementar, como ven. Aquí se nos va incrementando y tenemos que llegar a un valor de 50. Vean que aquí me pasé un poco, pero eso no nos afecta en la muestra en nada, porque si me hubiera pasado a 100 o 200 no me afecta porque la muestra todavía no tiene esta presión. Esta presión está llegando únicamente al transductor de presión. Entonces yo puedo bajar ya aquí, ajustar a los 50 que ocupo, muy despacio. Ajustar lo más posible a los 50. Lo dejamos que se estabilice, en este caso 50.4 para mí está bien. Y yo abro lentamente la llave para que ya ahora sí la presión que está en el sistema y que llega hasta acá vaya a llegar hasta la celda. Entonces vamos a abrir el sistema lentamente y ya nosotros vemos que la presión se bajó y va a empezar a aumentar hasta 50. Nosotros aquí yo pude haber purgado el aire aquí, vean que se me fue una burbuja de aire. Yo la pude haber purgado, más la debí de haber purgado para sacar el aire que había quedado aquí, y esto no me hubiera pasado en ese caso. Únicamente se purga y se espera que llegue otra vez a 50 y después ya yo abro esta válvula. Vean que ya la presión acá en la muestra, vean que ya se nota que hay presión donde se arruga la membrana. Y yo vuelvo a ajustar un poquito aquí. A veces se pasa un poco o queda corto, entonces vuelvo a ajustar aquí ya a los 50 que ocupo. Y calculo o cronometro 10 minutos, que es lo que dice ASTM, que tengo que dejar la muestra 10 minutos para que
para que ella se acostumbre a la presión de cámara con la que vamos a trabajar. Vamos a seguir con la prueba, ya pasaron los 10 minutos. Vemos que por la presión de cámara la carga se aumentó a 7 y la deformación está en 9.674. Entonces tenemos que tarar para empezar con lo que es el ensayo. Vamos a tarar la carga, ponerla en 0 y vamos a tarar la deformación. Aquí ya nosotros estamos en 0 y 0. Y acá en test vamos a dar start. Antes de esto quisiera que ustedes vean que la velocidad, o a dónde puedo poner yo la velocidad de la máquina. Esa la puedo poner desde acá. Aquí yo la tengo a 1.5 milímetros por minuto, pero esa se puede poner acá en test parameters y nosotros podemos cambiar aquí a la velocidad que queramos. En mi caso 1.5 milímetros por minuto funciona bien, entonces vamos a dejar esa velocidad. Una vez que ya tenemos la velocidad lista, entonces le vamos a dar start y vamos a empezar con la compresión. Aquí podemos ver que se nos empieza a formar la gráfica. En este caso, para utilizar una única muestra y como ejemplo, digamos, yo lo que voy a hacer es que no voy a dejar que la muestra falle. Una vez que la muestra empieza a dar signos de que ya no está en su rango elástico, voy a parar la prueba y voy a utilizar la misma muestra para hacer el segundo punto, que sería con 100 kilopascales de presión de cámara, únicamente para efectos de que podamos tener un resultado más rápido y podamos verlo en el video. ¿Cómo nos damos cuenta cuando ya no está en el rango elástico? Pues cuando la gráfica empieza a ser un poco más horizontal, o hay un punto donde se empieza a hacer horizontal. Aquí podemos ver la carga que lleva en Newton, el esfuerzo desviador en kilopascales, la deformación y la carga axial. La deformación, nosotros también le podemos decir a la máquina en qué momento parar. Ella va a parar de acuerdo a lo que dice ASTM, o sea, si tenemos un 10% del pico y baja un 10% la carga, pues ella va a parar, pero hay muestras en las que no para tan sencillo, o sea, que la carga se mantiene muy constante hacia el final, entonces ella llega hasta un 15% de deformación axial, pero eso se lo tenemos que poner nosotros ahí mismo donde pusimos el parámetro de velocidad en la misma máquina triaxial, aquí en el mismo multiplex. Ok, yo veo que ya esto está más o menos horizontal. Para estos efectos voy a parar la muestra, la falla. Yo paro la falla, voy a poner, digamos, en este caso, en un caso real, yo tendría que desarmar la celda triaxial, quitar todo, volver a montar la segunda muestra, hacerlo nuevamente, todo el proceso. En este caso vamos a suponer una segunda muestra, que esta tenga 77, 35.8 y vamos aquí, la segunda muestra está en 100. Ok, para esto ocupamos cerrar otra vez la válvula para aplicarle 100. Entonces vamos a aplicar aquí 100. Yo lo que hice aquí fue decirle al multiplex que ya había terminado, entonces le di un reset y paré ese reset. Eso lo hice única y exclusivamente para estos efectos del video y poder hacerlo, digamos, un ensayo entre comillas multietapa, o sea, los 3 ensayos con la misma muestra, únicamente, vuelvo a repetir, que es para efectos de este video. En el caso real, uno le da reset, ella baja completamente, ya yo desarmo y vuelvo a armar otra muestra nueva. Aquí vamos a llegar la presión hasta 100 kilopascales. Estamos igual con la válvula en el manifold cerrada.
tenemos 100 y vamos a abrir la válvula del manifold para ejercerle esa presión ya a la cámara. Aquí vemos la presión, subió un poco a 102, yo le estoy llegando a equiparar un poquito para llegar a la 100 y vamos a dar nuevamente los 10 minutos. Okay. Ya pasaron los 10 minutos, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a tarar la carga y tarar la deformación en la máquina multiplex. Vamos a poner 0 y 0. Revisamos de que está 0 y 0, de que esta es la muestra 2, de que la altura y el diámetro estén bien y que la presión de cámara sea la misma presión que tenemos nosotros acá. Okay, ya como tenemos los 100, vamos a aplicar ahora sí la segunda, le vamos a dar Start y vamos a hacer la segunda muestra. Ok, ya empezó a hacerse horizontal, vamos a parar más o menos esta muestra para hacer la tercera. Nos vamos a la tercera muestra, 76 nuevamente, 35.6 y esta va a ser con 200 kilopascales. Vamos a incrementar la presión a 200 kilopascales. Ok, vamos a abrir la válvula para dejar que la presión nuevamente se ejerza sobre la muestra. La presión fluctúa un poco en el momento que yo abro, ¿verdad? Pero vuelve a regularse más o menos en los 200. Entonces ahí yo tengo que regularlo manualmente un poco para que ella se mantenga en 200. Y vamos a volver a dejar los 10 minutos. Ok, ya pasaron los 10 minutos. Vamos a hacer entonces la tercera falla, la falla de la tercera muestra. Vean que tenemos 27 y 1.356 acá, por lo tanto tenemos que volver a hacer tarar los valores y vamos a darle Start. Estas zonas que se ven aquí en las gráficas son producto de lo que nosotros hemos estado haciendo. Como estamos haciéndolo solo con una muestra para efectos, digamos, didácticos o del video, cuando nosotros devolvemos el pistón, ya no podemos hacer de que la muestra empiece, digamos, en cero en la aplicación de la carga. Entonces se dan estos saltos aquí en el inicio a que ya ella empieza a tomar carga nuevamente, ¿verdad? Porque hemos bajado el pistón un poco, o sea, lo hemos aflojado o quitado un poco de carga. Vamos a suponer que ya la falla se dio y que ya la máquina terminó su proceso. Vamos a pararla y vamos a ver los resultados. Para ver los resultados, si nos vamos a la casilla aquí de información general, ya tenemos una cohesión calculada de 46,005 kilopascales y un ángulo de fricción de 29,48, pero vemos que solo hay 2. Eso es porque el programa ocupa cerrarse. Yo lo cierro aquí y volver a iniciar. Vamos a abrir el archivo otra vez, prueba, para que él me genere los 3 círculos.
Y vea que ya la cohesión y el ángulo de fricción me variaron porque ahora sí está contemplando los 3 círculos. También esto hay que hacerlo siempre, o sea, tenemos que cerrar y volver a abrir el archivo para que me genere los 3 círculos. Podemos tener también los resultados en formato Excel, ya para que puedan ser trabajables, donde él nos da los datos que nosotros metimos, que ya están acá, un diagrama de esfuerzo desviador contra la deformación axial para las 3 muestras y el diagrama del círculo de Mohr. Y aquí nos da el resultado de la cohesión de 56,76 kilopascales y un ángulo de fricción de 26,19. Acá también tenemos ya los valores, ¿verdad? de las tres muestras que hicimos con las 3 presiones laterales, 50, 100 y 200. La fuerza a la que alcanzó cada uno, su deformación, el área, sigma 1 menos sigma 3, sigma 1 menos sigma 3 de la membrana. Y aquí tenemos la sigma 1, sigma 3 final, que es el inicial menos la membrana. Y aquí nos calcula el esfuerzo principal, el esfuerzo 1. Tenemos los valores del círculo de Mohr con los cuales se genera. Y tenemos otros valores y gráficos en las demás hojas. Los datos también por si queremos chequearlos. Y así hemos finalizado la prueba 1. Voy a explicarles aquí cómo vamos a desarmar. Lo primero es, vamos a quitar por completo la presión. Vamos a quitar por completo la presión y vamos a darle reset al triaxial. Vemos que ya la presión está en 0.8, o sea, ya no hay presión en la muestra. Inmediatamente se ve ya la membrana y eso que ya no está adherida a la muestra. En mi caso yo cierro esta válvula, desconecto la manguera, vean que no sale agua porque está al vacío en este momento, y abro la válvula de aire. Inmediatamente el agua empieza a fluir. Les decía dónde revisar para que la máquina pare sola. Si nosotros nos vamos aquí a la casita, Test Parameters, aquí es donde está el Maximum Displacement. Para mí es 12 milímetros. Esos 12 milímetros de los 76 o algo, eso es lo que me da un 15% de la deformación axial, que es lo que habla STM, que es donde debería de parar la muestra en caso de que no haya esa diferencia de 10% del esfuerzo pico y que baje ese 10% en ese esfuerzo. Y aquí hemos drenado prácticamente todo el agua. Y aquí ya podemos desarmar tranquilamente todo lo que es la cámara. Quitamos el EVDT y ya podemos quitar las mangueras y desarmar la cámara. OCD se ocupa medir o calcular la diferencia en la cantidad de agua o el volumen de agua que está entrando y saliendo de la muestra. Ese volumen de agua se calcula con esta unidad, que es la unidad de medida de volumen. Esta unidad tiene varias flechas, una que es donde se mide el cambio de volumen y otra que dice bypass. Cuando él está en bypass quiere decir que el agua está fluyendo a través de él, pero él no está calculando ni haciendo ninguna medida de cambio de volumen. Cuando está en cambio de volumen, ahí es cuando él está midiendo el volumen. En mi caso, tengo estas flechas al revés en la manilla. Por lo tanto, cuando ustedes vean en este ejemplo bypass, quiere decir que yo estoy
en cambio de volumen, y cuando vean cambio de volumen, la flecha apuntando cambio de volumen, estoy en bypass porque esto está invertido en mi caso, ¿verdad? En el caso de las otras máquinas no. Yo lo que quiero es que vean cómo funciona el asunto, porque aquí hay una manilla que tiene flow up, que quiere decir que el agua va desde abajo hacia arriba en el tanque, y flow down, que quiere decir que el agua va desde la parte superior hacia la parte inferior en el tanque de medida de volumen, y una parte que está aquí, que está cerrada, que está en el medio. Entonces, como nosotros hicimos estas conexiones nuevas en la parte de atrás, en realidad no sabemos cuándo es flow up o cuándo es flow down. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes vean y analicen, hagan esta prueba y puedan analizar cuándo es que la flow up y flow down es que se utiliza. Para ello nosotros tenemos esta manguera, que es la que va al manifold. Vamos a abrir la llave. Las máquinas están apagadas, y vamos a abrir y dejar que fluya un poco de agua de acá, pasando por esta unidad y llegando hasta acá. Aquí empieza a fluir el agua. Nosotros vemos que está en flow up, y vamos a dejar que fluya más el agua. Ok, vamos flow up. Aquí empezamos a manipular esto y vemos que ya en flow up se nos empieza a aumentar el volumen acá. Si yo hago el cambio a flow down, vemos que viene hacia abajo. Flow up va marcando hacia arriba, flow down va marcando hacia abajo. Eso es lo que tenemos que considerar para darnos cuenta cuándo es que esto y cómo es que funciona. Una vez que ya nosotros sabemos eso, por ejemplo en mi caso, a mí me gusta iniciar siempre con el pistillo en la parte de abajo. Ahí vamos a pararlo y vamos a dejar el pistillo en la parte inferior para iniciar las pruebas. La prueba CEU, lo primero que vamos a hacer, bueno, ya tenemos la muestra lista en la celda triaxial. Vamos a poner el LVDT, vamos a colocarlo en posición. Está en posición. Vamos a ver de que todas las válvulas estén colocadas. La válvula de presión de poro cerrada después del transductor de presión. Back pressure, la presión de cámara. Abierto, 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 abiertos, cerrado. Y todas las mangueras llenas de agua, que no tengamos, digamos, ninguna burbuja. Y vamos a abrir el programa. Ya vemos que el programa, vamos a abrir el programa, y aquí ya nos está marcando la presión de cámara, la presión de poro y el back pressure, la presión interna de la muestra. Aquí tenemos el desplazamiento, la fuerza y el volumen. Nosotros aquí en el volumen podemos cambiarle, digamos, la posición. Aquí, como yo lo tengo, el volumen, cuando el pistillo en el cambio de volumen va hacia arriba, digamos el flow up que vimos ahora, aquí marca positivo, y si no, es negativo. El programa se encuentra es el CU CD3TFT.
ese es el que vamos a abrir. Abrir un archivo nuevo, Open Test File, y vamos a crearlo. Prueba C1 y tiene la raíz WXT. Aquí ya ahora sí se nos habilitan estas dos partes, que es la de test y la de analyze. Aquí le podemos dar test analyze y entonces se nos llena la información, se nos abre la información para nosotros meter cuál de los ensayos estamos haciendo. En este caso vamos a hacer un CU y vamos a llenar aquí los valores. Job name, prueba, number, prueba 01, compañía, no sé, X, proyecto, estudio, carretera, location, Costa Rica, perforación digamos que es la 5, está 7.8 metros, la fecha de hoy 04/03/2017, y aquí ya metemos lo de la muestra, digamos un diámetro de 76 milímetros con una altura de 35.5. Aquí podemos meter el peso de la muestra y él nos va a calcular la densidad. Podemos suponer un peso de 320 gramos, sería tal vez muy alto. Vamos a buscar un 295 gramos. Vea que ya la densidad bulk que nos está dando es 1.83. Lo que es el drain, eso hay que dejarlo en top. Side drain, si nosotros estamos utilizando side drains, entonces tenemos que marcarlo, de lo contrario no. Y el espesor de la membrana lo podríamos colocar, en este caso yo lo voy a dejar en 0. Y aquí empezamos con lo que es la presión de la celda. Vamos a hacer incrementos en cada 50 kilopascales. La diferencia con el back pressure va a ser de 10 y vamos a hacer la primera muestra con 100 kilopascales, que sería el esfuerzo efectivo requerido. Aquí, una vez que nosotros empezamos, el programa nos va a empezar a dar, nos va a empezar a decir paso por paso qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero dice que vamos a poner los transductores de presión en presión atmosférica, o sea, aquí sería, vamos a dejarlos en 0, y después vamos a montar la muestra y a llenar la celda triaxial. En este caso lo que vamos a hacer es únicamente vamos a resetear cada uno de los parámetros de presión. Reset, ponemos en 0. El botón reset y ya los tenemos en 0 y le damos OK. Podemos resetear también aquí el desplazamiento, lo reseteamos aquí y igual la fuerza. OK, vamos a cerrar y abrir nuevamente y vamos a buscar. Que ya ahora sí me está permitiendo hacer este reseteo acá. Y ahora sí puede resetear todo. Y vamos a abrir otra vez el archivo que nosotros estamos trabajando, que se llama prueba C1. Ya habíamos iniciado el proceso, ¿verdad? Todos los datos. Ya teníamos todo en 0. Habíamos dado OK. Y ahora vamos a iniciar el primer proceso de saturación. El primer proceso de saturación dice que confirme la presión de cámara. En este momento nosotros tenemos una presión de cámara de 0 y un port pressure igual a 0. Nos dice que cierre la válvula
de presión de cámara y la válvula de back pressure. Entonces eso es lo que vamos a cerrar nosotros acá. La vamos a cerrar posterior a los transductores de presión, porque queremos leer las presiones, pero no queremos que esas presiones pasen a la celda de cámara aún. Entonces vamos a cerrarlas y nos dice que ajuste la presión de cámara a 50 kilopascales. Vamos a empezar a llenar al llegar a 50, que es lo que el programa nos está solicitando, que lleguemos a 50 la presión de cámara. Este es el primer paso, el primer incremento para saturar la muestra. Vemos que nos pasamos de 50, pero ¿qué importa? La celda, la válvula está cerrada. Entonces aquí afinamos un poquito el valor, acercarnos lo más posible a los 50 que ocupamos. Y una vez que estamos cerca del 50, nos dice que después del conteo vamos a abrir la válvula de presión. Entonces le damos continue y aquí nos va a salir un countdown donde tenemos que abrir, una vez que el countdown termina, la válvula de presión. Tenemos 5, 4, 3, 2, 1 y abrimos la válvula de presión. Eso nos empieza a generar a nosotros ya una presión de poro. Ok, ya el valor de presión de cámara aquí lo tenemos en 50 y el valor de presión de poro aumentó a 43.2. Él va calculando inmediatamente un valor de B, que es el valor de el B-value de Skempton, que debería estar alrededor de 0.95 o más para poder decir uno que la muestra está saturada. Como vemos ahorita, el valor de B o el valor del B-value está en 0.85, o sea que todavía no hemos llegado a la saturación de la muestra. Vamos a dar un poco más de tiempo para estar seguros de que el valor de la presión de poro se estabilizó. O sea que no es que ocupa un poco más de tiempo para que siga aumentando el valor de presión de poro, entonces le vamos a dar un tiempo. Ya nosotros vemos en el gráfico que la presión de poro se estabiliza, entonces ya nosotros podemos parar esa etapa de la saturación. Entonces vamos a parar la etapa de la saturación y vamos a seguir con la siguiente etapa de saturación, que es ponerle un poco o integrarle un poco de presión a la presión interna, y por medio de este segundo botón que dice Test Saturation Back Pressure Increment, o sea, es un incremento en la presión interna de la muestra. Y aquí lo que dice que esté seguro que el Volume Change Unit está en línea. En este caso nosotros ya lo tenemos en línea. Vamos a ajustar la presión del back pressure a 41.3, que sería 10, que fue lo que nosotros le pusimos de diferencia, 10 entre el back pressure y la presión de cámara, ¿verdad? Y vamos a hacer lo mismo. Después del countdown vamos a abrir la válvula de presión. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los 41.3. Vamos a encender la unidad.
pasé, no hay ningún problema porque la válvula está cerrada. Nos vamos de vuelta. Y ahora sí vamos lentamente a buscar el 41.3. Vean que el volumen está marcando que hay una entrada de agua ahí. O sea que hay un aumento. Una vez que he llegado cerca del valor que ocupo, vamos a darle a Continue. Y después del countdown ya yo voy a poder abrir la válvula de el back pressure. Ya yo la abrí y como vemos la máquina empieza a meterle volumen de agua a la muestra. O sea, aquí hay un flujo de agua desde esta unidad pasando por el medidor de volumen hacia la parte interna de la muestra. Y como vemos tenemos una diferencia de 10 kilopascales, que fue lo que pusimos entre la presión de poro de cámara y la presión de poro interna de la muestra. Aquí para saber cuándo ya, digamos, esa etapa ha terminado, ya nosotros podemos seguir con otro incremento. Yo en mi caso particular lo que utilizo es la gráfica de cambio de volumen. Cuando yo vea que esa gráfica permanece constante y ya no hay más cambio de volumen, o sea que ya no hay más agua entrando a la muestra durante determinado tiempo, se puede usar 3, 4, 10, 20, media hora, de que no haya un cambio de volumen, entonces ya nosotros podemos decir de que ya en este paso o en esta etapa se ha logrado lo que se quiso y tenemos que hacer un nuevo incremento. En este caso vamos a suponer que ya se terminó el incremento y que vamos a darle finalizar a esta etapa. Una vez que le damos finalizar, vamos a test y otra vez hacemos otra etapa de aumento o incremento en la presión de cámara. Otra vez él nos dice que vamos a confirmar que la presión de cámara está en 51.8, que es lo que tiene acá arriba. Si vemos acá 51.9, 51.8, y después nos dice que cerremos tanto el back pressure como la presión de cámara, las dos válvulas. Entonces venimos y cerramos otra vez las dos válvulas, lo mismo que la primera vez, y nos dice que le demos la presión de cámara a 100. Aquí empezamos a elevar la presión de cámara a 100 kilopascales. Una vez que logramos el valor de 100, vamos a continuar con lo que dice el programa, el siguiente paso, ¿verdad? Y el siguiente paso es darle continue y esperar el countdown para abrir la válvula. Vamos a darle continue y esperamos el countdown. 1, 0 y abrimos la válvula.
Vean que la presión se nos pasó un poquito, entonces tenemos que reajustarla un poco para llegar a 100, o lo más cercano a 100 que podamos. Vean que la presión de poro igual va aumentando. Podemos ver también la gráfica de la presión de poro que va en aumento. Acuérdese, digamos, que esa es lo que me indica a mí cuando esa presión de poro ya se mantiene constante, de que ya yo puedo terminar ese step o ese paso y continuar con el siguiente paso, que sería un incremento en la presión interna de la muestra. Ahorita estamos haciendo un incremento en la presión de cámara. Es importante esto que les voy a comentar. Ustedes vieron que en el primer paso que hicimos el valor B de Skempton andaba en 0.85 y ahora tenemos un valor muchísimo más bajo que es de 0.23. ¿Por qué pasó esto? Depende de cómo nosotros hagamos el llenado de las mangueras. Es probable de que exista o de que por alguna razón se nos haya llenado de agua o haya habido cierta cantidad de agua entre la muestra y la membrana, por, como les expliqué, el llenado de las mangueras para que no nos quede aire dentro de ellas. Entonces esa agua o esa capita de agua lo que hace es que al principio nos mienta en el primer incremento que se haga y nos indique un valor de B de Skempton muy alto, porque la presión de poro se nos va a ir muy rápido, se nos va a levantar muy rápido. Entonces ese primer valor o B-value del primer incremento yo no lo considero nunca. Lo que sí es que tengo que considerar y tomar en cuenta es a partir de este segundo incremento, porque ya esa agua ya yo la saqué del sistema. Ya ha pasado algunos minutos y ya la presión de poro ha aumentado, la gráfica todavía va en aumento y el valor B de Skempton está ahora por 0.30. Vamos a dejar que pase más tiempo para que la presión de poro siga aumentando, nos aumente el valor de Skempton y cuando la presión de poro esté constante hacemos otro incremento más en lo que sería la presión interna de la muestra o el back pressure. Cuando hay algún error o pasa algo que, por ejemplo, cuando estamos llenando las mangueras hubo demasiada agua entre la muestra y la membrana, nosotros al hacer el primer incremento en la presión de cámara o ponerle presión de cámara vamos a observar de que el valor en el volumen de agua más bien es negativo, o sea, empieza a haber una transferencia de agua desde la muestra hacia el equipo de presión, y eso se da porque ha habido muchísima agua entre la muestra y la membrana, o sea, cometimos un error en el momento del llenado de las mangueras. Otra posibilidad donde nosotros podemos, si vemos eso, podemos ya saber que hay un error, es cuando alguno de los horrines o de los empaques han estado mal colocados o la membrana se ha roto y entonces hay un ingreso de agua desde de la cámara hacia la muestra y por ende se nos devuelve hacia la unidad de presión. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver números negativos o vemos que desciende el número de volumen que nos está marcando aquí, los mililitros. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado porque eso es un indicativo de que tenemos un problema en la muestra, un problema de agua que no está haciendo de la manera correcta, sino que el agua más bien está fluyendo de manera inversa. Eso puede ser una, o puede ser
que aquí nosotros tenemos una casilla que dice Change Pole, CH Pole. Eso es la posición de cómo el sistema mide el LVDT. Por ejemplo, yo ahí lo tengo, como les había comentado, para que si yo empujo el LVDT hacia arriba, allá sea positivo. Pero si yo cambio eso, cuando yo lo empujo hacia arriba va a ser negativo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo lo tenemos. Acuérdese que nosotros empezamos con el pistillo en el volume meter abajo, para que todos los valores a mí siempre sean positivos. Eso es lo que yo intento hacer cuando lo tengo ahí. Y poner el change pole o la posición del LVDT siempre en positivo. Ok, como van viendo, pasaron otros minutos y ya la presión de poro aumentó y el valor del p-value es de 0.33. Vamos a suponer que ya la presión de poro aquí tenemos ya un buen tiempo de ver que la presión de poro no aumenta o está constante y la gráfica es prácticamente horizontal. Vamos a suponer eso para hacer un segundo paso. Vamos a terminar este paso y vamos a hacer el segundo paso que nos falta, que es el de incrementar el back pressure, o sea, otro paso, otro incremento del back pressure. Le damos al botón y nos dice que otra vez que estemos seguros de que el volume change unit, la unidad de cambio de volumen, está en línea, y vamos a ajustar la presión de la back pressure a 90.3. ¿Qué es 90.3? Es la presión de cámara que tenemos de 100.2 menos 10, entonces tenemos 90.3. Entonces vamos a ajustarla a 90.3 y después hacemos el countdown. Vamos a irlo ajustando suavemente, levemente, a ver que llegue a 90.3. O cercano a 90. Una vez que hemos llegado al valor que queremos, alrededor del 90.3, tenemos 91, vamos a bajarle un poco más para que esté dentro de los 90. Ok, vamos a darle al botón continue y hacer el countdown. Una vez que llegamos a 0, abrimos la válvula. Y en el momento que abrimos la válvula, tenemos que ver que hay un aumento en el volumen, porque estamos pasando agua desde la unidad de volumen hacia la muestra. Ese es el proceso de saturación. Vemos que ya tenemos 5.86 y habíamos empezado como por 4 y algo de milímetros, o sea, hemos integrado más de 1 milímetro de agua a la muestra. Igual al paso anterior, yo supongo que este paso se ha terminado una vez de que ya yo veo que el cambio de volumen permanece constante en la gráfica. Vean la diferencia de 10 entre la presión de cámara y la presión interna de la muestra. Y ya pasaron unos minutos y podemos suponer que el cambio de volumen ha sido constante ya por cierto tiempo, por lo tanto vamos a darle finalizar a este paso. Vamos a seguir con otro paso, otro incremento en la presión de cámara, y ahora nos dice igual que confirmemos la presión de cámara en 100.8, está en 100.8, aquí arriba lo podemos ver. Vamos a cerrar las dos válvulas nuevamente y vamos a ajustar la presión de cámara a 150 kilopascales. Y empezamos a aumentar esa presión hasta llegar a los 150.
tenemos los 150 y vamos a darle continue y hacer el countdown. Apenas tenemos 0, abrimos la válvula y dejamos que la presión ingrese en la cámara. Vamos a regularla un poco. Y aquí tenemos que dejar que la presión de poro empiece a aumentar. Bueno, en este paso vamos viendo como la presión de poro ha continuado subiendo y aumentando. Y el B-value va por 0.26. Es muy probable que ocupemos aproximadamente una hora más para llegar a que la presión de poro se estabilice, y probablemente este valor nos va a llegar a 0.40, 0.45, que ya va a ser superior al valor que obtuvimos en el paso anterior, que fue aproximadamente, si mal no me recuerdo, de 0.33 o 0.35. Como estamos haciendo este video para efectos de información, vamos a suponer que ya el valor de B-value nos dio 0.95. por lo tanto vamos a detener el step o el paso y ahora vamos a continuar a hacer el paso de consolidación. Cuando obtuvimos ese B-value de 0.95, lo que estamos asegurándonos es que la muestra esté saturada. Una vez que terminamos la saturación, vamos a iniciar con la etapa de consolidación. Para ello le vamos a dar al botón Test Consolidation. Acá nos abre una pantalla donde nos indica, igual que lo anterior, los pasos que tenemos que hacer. Lo primero dice que tengo que cerrar la válvula de la cámara triaxial. Vamos a cerrarla. Lo segundo es que vamos a ajustar la presión de la cámara a 187 para crear una presión efectiva, un esfuerzo efectivo requerido de 100 kilopascales, que es el de la presión de cámara con la que nosotros queremos hacer la falla. ¿Por qué 187? Porque vea que tenemos 87 en el back pressure. Entonces lo que ella hace es completar la presión de celda para que haya una diferencia de 100 kilopascales. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a ajustar a 187. Estamos logrando un valor aproximado a 187 y una vez que llegamos a ese valor, el próximo paso dice que vamos a abrir la válvula de la cámara lentamente y vamos a dejar que la presión de poro se disipe. Entonces vamos a abrir lentamente esta válvula. Una vez que se abre, como nosotros estamos aumentando la presión de cámara, la presión de poro va a aumentar. Estaba como en 76, si no mal no recuerdo, y ya empezó a aumentar a 77.6. En algunos casos ella va a aumentar y se va a notar ese aumento. Cuando él habla aquí de que la presión de poro se disipe, lo que queremos es que esa presión de poro
permanezca constante. Entonces aquí vamos a dejar un tiempo para que esa presión de poro nosotros veamos que permanece constante y para hacer el siguiente paso. Vamos a suponer que ya la presión de poro llegó a 80.1 y que ya no va a subir más de ahí. En el caso de que subiera más o que siguiera subiendo, ahora vamos a ver la gráfica donde uno se da cuenta de eso, que no es ningún problema. Lo único es que duramos más tiempo en ver cómo la presión de poro se va a disipar. El próximo paso dice que tenemos que asegurarnos de que el Volume Change Unit, o sea la unidad de volumen, está en línea y que presione continuar y que abra la válvula de la presión interna de la muestra. Después del countdown de la cuenta, tenemos que ver que el cambio de volumen se va a cambiar automáticamente a 0, o sea, este valor se va a volver 0, porque ahora lo que vamos a hacer con la consolidación es enviar agua desde la muestra hacia la unidad de presión del lado izquierdo. Vamos de aquí para allá. Para hacer eso, yo lo primero que hago para mantener la unidad de volumen siempre con un valor positivo es cambiarle de dirección a esta pieza. Y eso es por lo siguiente: cuando el agua viaja de acá hacia acá, que fue lo que hicimos nosotros al principio con esto, y teníamos aquí en flow up, nosotros vimos que la aguja avanzaba hacia arriba. Pero cuando el agua viaja en dirección opuesta, si yo lo dejo así, la aguja va a avanzar hacia abajo. Como hacia arriba yo lo tengo positivo, si lo mantengo así, el volume change se me va a poner en 0 y me va a empezar a marcar valores negativos, que es lo que yo no quiero. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, vamos a cambiar la dirección de esta manilla y seguidamente vamos a abrir la válvula de presión interna después de que nosotros le damos continuo después del countdown. Vamos aquí, van a ver como la unidad se vuelve a 0. Allá está en 0. Ok, ahí quiere decir que todavía hay una presión de poro, todavía hay cierta cantidad de agua que está pasando desde la unidad de presión hacia acá. O sea que como nosotros no habíamos completado el paso de que la presión de poro estuviera ya constante, estamos viendo que hay un cambio de volumen negativo. No obstante, ahorita vamos a ver cómo ese cambio de volumen empieza a ser positivo conforme vaya pasando el tiempo. Bueno, ya pasaron algunos minutos y ya vemos que ha salido un volumen de agua de 4.29 mililitros y vemos que aquí en el diagrama de la disipación de presión de poro ya la presión empezó a disminuir. Lo importante en el proceso de la consolidación es que tenemos que llegar a una disipación de presión de poro alrededor del 90% para cada muestra. Si nosotros, por ejemplo, en la primera muestra dejamos la consolidación a un 40%, perdón, la consolidación no, la disipación de la presión de poro a un 40%, y en la segunda muestra la llegamos a un 80% y en la tercera muestra a un 90%, los círculos de Moore no van a quedar reales. O sea, vamos a tener una fluctuación en los valores y eso nos va a generar unos círculos que no nos van a generar una envolvente representativa del suelo. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta de que esta disipación de presión de poro siempre dejarla que nos llegue alrededor del 90% y casi las 3 muestras que sean similares. En este caso
no vamos a esperar tanto tiempo, apenas llevamos como una hora, menos de una hora de proceso de consolidación, y vemos que falta mucho de disipación de presión de poro, porque estamos como a un 24% aproximadamente. Entonces vamos a suponer que ya nuestra muestra está consolidada y vamos a concluir con esta etapa de consolidación. Una vez que terminamos la etapa de consolidación, aquí tenemos ya abierta la opción de la compresión. Como nosotros le habíamos puesto que estábamos haciendo un CU, pues esa es la que se nos tenemos abierta aquí. Si fuera una CD, hubiéramos tenido abierta aquí la opción de hacer una CD. La diferencia entre CU y CD básicamente es tener abierta la válvula de drenaje o dejarla cerrada. Y además en la velocidad con la que nosotros vamos a hacer la compresión. Pero básicamente en lo que es el proceso de la saturación y la consolidación es exactamente el mismo proceso hasta este momento. Vamos a darle a hacer la compresión, vamos a apretar este botón y aquí nos va a decir que tenemos que cerrar la válvula del back pressure. Por lo tanto vamos a cerrar primero la válvula del back pressure. Eso es lo primero que nos dice que hagamos. Lo segundo es que ella nos da un valor para hacer la falla, de un valor en milímetros por minuto de 0.0102. Nosotros no vamos a utilizar ese. De acuerdo a la experiencia o algunos otros autores, se puede utilizar un valor aproximado de 0.5% de la altura por minuto, o sea, 0.5% de deformación axial. En este caso nosotros tenemos 76 milímetros, por lo tanto podríamos utilizar una velocidad de vamos a ver, 0.5 por 76 milímetros, de 0.38 milímetros por minuto. Entonces esa es lo que vamos a utilizar nosotros acá, que eso es el 0.5% de la altura de la muestra. Después nos dice que vamos a tarar tanto la fuerza como el desplazamiento. Ya nosotros esto lo tenemos, digamos, el pistón ya está en contacto con el espécimen desde el puro inicio, y ahora vamos a tarar la fuerza y el desplazamiento aquí en la máquina multiplex. Ahí taramos, revisamos que los valores se hayan tarado aquí, que estén en 0 y 0, y vamos a iniciar a la cuenta de regresiva. Ahí se da el inicio de la compresión y vemos aquí el esfuerzo desviador contra la deformación axial. Ok, ya la primer muestra ya concluyó. Vamos a pararlo aquí donde ya la deformación, donde ya el esfuerzo desviador prácticamente es constante y la gráfica se muestra muy horizontal. Eso es para estos efectos. Vamos a hacer un ensayo. En lugar de utilizar 3 muestras, vamos a utilizar la misma muestra únicamente para efectos de que ustedes puedan ver los gráficos finales. Si esto hubiera terminado normalmente, pues hay que sacar la muestra, igual como hicimos en el triaxial U, y volver a montar la segunda muestra, hacer todo el proceso de saturación y consolidación.
En este caso, cuando uno hace eso, aquí se viene al espécimen número, ¿verdad? El número de espécimen, nosotros ya hicimos el A, ahora vamos a hacer el espécimen número B. En el espécimen número B tenemos otra vez que poner todos los datos, los valores, igual aquí en el diámetro, la altura, el peso, y vamos aquí a una esfuerzo efectivo requerido en este caso, que va a ser de 200, el primero fue de 100. Ok, una vez que tenemos eso acá, vamos a decirle, hacer todo el mismo proceso de incrementos. Vamos a hacer el primer incremento. En este caso aquí deberíamos de estar nosotros en 0 y hacer el primer incremento igual a como lo hicimos en el caso anterior. Como ya tenemos una muestra montada y eso, entonces estamos prácticamente que haciendo como una continuación, pero esto es para efectos del video. Fallando el segundo espécimen, que sería la muestra B. Una presión de cámara efectiva de 200 kilopascales. Okay. Vamos a parar ahora a una muestra C con 400 kilopascales. Nosotros terminamos el tercer espécimen, que era el número C de la prueba, exactamente igual a como hicimos el A. Hicimos un B y hicimos un espécimen C, exactamente el mismo proceso de saturación y de consolidación y de falla. Entonces ya terminamos con la falla del espécimen C. Aquí están las gráficas de esfuerzos desviadores y otras gráficas. Y ahora vamos a hacer un análisis o analizar los resultados de este ensayo completo. Para eso nos vamos a la parte de Analyze, Open Analyze File. Buscamos este archivo que se llama prueba CU. Le damos a abrir y nos venimos a Analyze. Aquí tenemos todo lo que son el resumen de toda la saturación, los gráficos de saturación, consolidación, reportes de consolidación, reportes tabulados de CU y un reporte final de CU. Entonces nos vamos a meter al reporte final de CU y ya nosotros podemos ver aquí las gráficas de esfuerzo desviador contra deformación axial en porcentaje, gráfica de presión de poro contra deformación axial, otras gráficas que nos solicita la STM que se presenten, digamos, en los informes, y al final el resultado, donde tenemos los 3 círculos de Mohr que se generaron y la envolvente de ruptura o la envolvente de falla. En este caso tuvimos resultados de una cohesión drenada de 49.84 kilopascales y un ángulo de fricción drenado de 4.31 grados, y los respectivos valores, digamos, para cada uno de los 3 ensayos de las 3 muestras que se hicieron, la A, la B y la C. Aquí nosotros podemos, si quisiéramos quitar uno de los especímenes, podemos quitarlo. Por ejemplo, quitamos el 2 y ya tenemos otros valores. ¿Ve? Si por ejemplo tenemos alguna muestra que se nos salió del rango por alguna razón y creemos que no es representativa, pues podemos eliminarla. Por ejemplo, si fuera la primera, eliminamos la muestra número 1 y ya tenemos otro tipo de cálculo, 55 en cohesión drenada y 3.49 en ángulos. Si la volvemos a poner, nos muestra todos los valores. Podemos quitar, por ejemplo, la muestra número 3, que es la que creemos que no es, si fuera el caso, la que creemos que no es representativa, y tenemos otros valores diferentes, ya con un ángulo de fricción de 6.24 y una cohesión de 42.95.
y así sucesivamente podemos jugar con los resultados y con la información que nos da el programa. Para la CD, como les dije, es exactamente igual, lo único es que tenemos que tener la válvula de presión de poro abierta para que no nos... esta válvula de drenaje abierta para tener siempre drenaje, y la diferencia sería en la velocidad de falla, que esa sí es una velocidad muchísimo más lenta que la que estamos utilizando nosotros acá. Aquí podemos ver la muestra fallada. Se nota que hay un abultamiento en la parte central de la muestra. Ya una vez que uno la saque de la celda triaxial, se le puede sacar una fotografía y ya podríamos ver más o menos qué tipo de falla fue, y podemos hacer una descripción de la falla para cada una de las tres muestras.